Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecer su presencia aquí porque ya veo que es muy concurrida y a pesar de que me acabo de enterar, ¿no?, de que hay otras dos actividades. Y sobre todo quisiera agradecer pues, a todo el comité organizador, pero aquí representado por el doctor Luis Sanz, primero por invitarme a mí, pero sobre todo por tratar el tema del tabaquismo en los pacientes con trastorno mental grave, ¿no? Parece que el tema de la patología dual se está poniendo de moda, o lleva unos años poniéndose de moda, y hay hasta una sociedad, pero sin embargo el tema del tabaco en los pacientes con trastorno mental en general y con trastorno mental grave, pues todos sabemos cuánto tiempo lleva. Es la cenicienta, yo creo, que de lo que se denomina ahora patología dual. Y como muy bien ha dicho el doctor Eduard Vieta, pues sí que la respuesta está clara. Claro que sí. Ahora, ¿cuántos de ustedes intervienen con el tabaquismo en sus pacientes con trastorno mental grave? Una pequeña parte, ¿no? Y sin embargo sabemos que el tabaco mata a las personas, sabemos que hay campañas nacionales que dicen que no se puede fumar, que el tabaco mata, que es malísimo, que ya hay hasta los fumadores pasivos, y sin embargo en muchos hospitales todavía, en la unidad de agudos, los pacientes fuman. Están dentro de un hospital bajo nuestra custodia para tratar un problema de salud y sin embargo se les da tabaco. Y se ve bien porque, hombre, es la planta de psiquiatría, y como la planta de psiquiatría es distinta de todo el hospital, y los psiquiatras tenemos licencia para todo, ¿no?, incluso para matar, porque les estamos dando tabaco cada media hora. Entonces, en realidad es algo que está muy clara la respuesta, como habías dicho, Eduard, pero la negligencia por parte de los psiquiatras es brutal, ¿no? Entonces sí que podemos decir, bueno, pues es que se tienen que ocupar de ello los neumólogos. Perdonen, es una adicción. Las adicciones están en el capítulo F10 de la CIE, en el capítulo F1, ¿no? Es nuestra competencia. Sin embargo, lo hemos delegado totalmente. Entonces yo aquí les voy a hacer unas reflexiones, hay datos que ya son de sobra conocidos, y después vamos a hablar de una experiencia y de cómo hemos podido demostrar que sí que se puede hacer, que es seguro y que no entraña riesgos para nuestros pacientes. Esta sería mis conflictos de interés, y viendo lo que mi antecesor, el doctor Tony Wall, pues ha dicho, pues falta en estos conflictos de interés que ahora nosotros con Pfizer hemos firmado un convenio de formación para distintos paramédicos españoles que vengan a nuestros centros de salud mental a ver cómo se lleva la práctica en realidad, ¿no? O sea, habría un programa de formación para médicos de otras latitudes españolas para ver cómo verdaderamente se puede hacer el ayudar a las personas con trastorno mental grave. Esta es un poco la agenda y en realidad vamos a empezar por el primer punto, lo que sería la magnitud del problema. Y bueno, ya lo que todos ustedes saben, ¿no?, se conoce que es aproximadamente nuestros pacientes fuman aproximadamente más del doble que la población general, y esto es lo que ha pasado en la población general en los últimos años, ¿no? Desde que se empiezan a hacer las políticas para el tabaco. Aquí está la prevalencia en hombres de la población general española en las encuestas nacionales de salud, y esta es la de las mujeres, ¿no? Y cómo, sobre todo en los hombres, ha habido un descenso significativo, de tal manera que ahora aproximadamente en España fuma el 24% de la población, ¿no? Mientras que fuman entre el 50 y el 80% en las personas con esquizofrenia y entre el 54 y el 68% en las personas con trastorno bipolar. Además, los datos españoles para esquizofrenia y para trastorno bipolar están tomados justo aquí, en el año 2008 al 2010. Luego sí que sigue siendo el doble que lo que hay. ¿Esto qué nos lleva a decir, o le lleva a decir a Lecoq? Que las políticas para el control del tabaco han fracasado estrepitosamente en las personas con trastorno mental, no solo los graves, sino en general en todas las personas con trastorno mental, de tal manera que llegará un momento en que, lo mismo que decíamos, vamos a reconocer a las personas que toman antipsicóticos por sus movimientos especiales, pues vamos a reconocer a las personas con trastorno mental grave porque serán los únicos que están fumando en las calles, ¿no? Quizás es un poco exagerado, pero es un poco hacia donde va la realidad, ¿no? Aparte de que fume mucho y que sabemos que son tremendamente eficientes, es lo que hace muchísimo mejor también que la población general, porque consumen los pitillos, inhalan mucho más la nicotina, adquieren unos niveles de nicotina más altos en sangre, con lo cual su dependencia es mayor, pero lo que sí que sabemos es que esa elevada tasa
se ha demostrado que es lo que está asociado con esa menor esperanza de vida por causas naturales. Sabemos que entre 15 y 20 años menos tienen de esperanza de vida estas personas tan solo por tener ese diagnóstico. No porque se vayan a suicidar, no por otra cosa, sino porque van a morir fundamentalmente de enfermedades cardiorrespiratorias o de enfermedades endocrinometabólicas, ¿no? Y de ellas el tabaco es el principal, como les voy a enseñar a continuación, factor de riesgo prevenible, ¿no? Esto es un estudio que se acaba de publicar de Dickerson en las actas psiquiátricas escandinavas y donde dice, lo primero, los resultados más significativos es que el tabaco es el factor de riesgo independiente que dobla ese riesgo de mortalidad, ¿no? Es el primero, bueno, no van a ver, pero esto trae, el fumar confiere un riesgo de 2,29 veces más que si no fumas, mientras que la patología cardíaca es de 2,0. Es decir, es por encima, el tabaco es la principal factor de riesgo prevenible para esa mortalidad. Y aquí lo que ellos representan, les decía que las principales causas de muerte son cardiorrespiratorias, estas columnas representan la mortalidad cardíaca y esta la respiratoria. Esto sería cuál es el riesgo de la mortalidad si tienes una enfermedad cardíaca, esta si fumas, y esta cuando combinas la enfermedad cardíaca con el fumar. Entonces, este riesgo, como ven, todavía se aumenta muchísimo más. Si tienes una enfermedad respiratoria, tu riesgo de mortalidad, estos 2 y estos 4, ¿no? Sería 2 veces más. Si fumas, 2 veces más, pero si combinas el tener la enfermedad respiratoria con el fumar, llegas casi hasta 5, más que duplicas ese riesgo, ¿no? Y es lo que llama la atención, y esto es todavía del 2018 y estamos de esta manera, ¿no? Lo sabemos, claro que lo sabemos, pero todavía es necesario, ¿no?, que lo sepamos más o que nos decidamos a pasar un poco a la acción. Aparte de esos riesgos para la salud física, también cada vez hay más evidencias que mantienen que existen también riesgos para la salud mental, que no es bueno fumar tampoco para la salud mental. Y esto primero sería para todas las personas en general, para la población general, no solo para las personas que tienen cualquier trastorno mental, sino que el hecho de fumar afecta a nuestro cerebro y lo que nos hace es más vulnerables a los acontecimientos vitales, nos hace ser menos resistentes a los acontecimientos de la vida por sus efectos sobre el sistema monominérgico y lo que nos da es mayor riesgo de padecer depresión y ansiedad. Si nos centramos en lo que es las personas con trastorno mental grave, lo que se ha visto tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar es que hay mayores tasas de comportamientos suicidas y ahora está habiendo una hipótesis sobre si tiene algo que ver o si supone un factor de riesgo también para el desarrollo de la psicosis, independientemente de que todo el mundo puede pensar, bueno, claro, el tabaco es la entrada al consumo de otras sustancias, entre ellas el cannabis sí que tiene un efecto demostrado, pues quizás sea a través de este efecto indirecto. Independientemente de su efecto sobre puerta de entrada al consumo de cannabis, por sí solo, este metaanálisis, ¿no?, pues demuestra que solamente el hecho de fumar como factor independiente concede un riesgo de psicosis de 2,18, ¿no?, con respecto a las personas que no fuman. Este es un artículo polémico, ha sido publicado en el Lancet de Psiquiatría en el 2015 y bueno, no ha habido de momento nadie que sea capaz de replicar estos hallazgos. Nosotros, dentro del proyecto de primeros episodios, de un proyecto, ¿no?, financiado por el FIS para 20 centros de toda España, en la que la mayoría de ellos eran del Cibersan y que está liderado por el doctor Miguel Bernardo, pues hemos cogido los datos para intentar ver qué es lo que pasaba en nuestros primeros episodios. Y en nuestros episodios no hemos encontrado estos resultados, ¿no? El tabaco no se asocia de forma independiente con el hecho de padecer ese primer episodio. Claro que, bueno, esto es un estudio retrospectivo, ¿no?, viendo esto a ver qué es lo que nos pasaba a nosotros y no estaba el estudio especialmente diseñado para ello. Por los trastornos mentales, independientemente, para cada uno de ellos, lo que sí sabemos es que el hecho de fumar a las personas con esquizofrenia se asocia con los ítems de la PANSS, con mayores niveles de excitación y síntomas de agitación, con mayor gravedad de la psicopatología global y de los síntomas positivos. Es decir, que en contra de
La teoría de la automedicación, que los pacientes, bueno, pues les viene bien fumar porque esto hace que se tranquilicen más, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los mitos que existen por la psiquiatría es que les tranquiliza, que les ayuda con los síntomas negativos, quizás por el efecto socializador que tiene el tabaco y que además les estimula cognitivamente, ¿no? Pues lo que se sabe es que a nivel de la tranquilización nada que ver, sino todo lo contrario. Y en el trastorno bipolar los resultados serían controvertidos, ¿no? Hay algunos estudios que encuentran una mayor gravedad del trastorno, otros que no, y otros estudios que es lo que sí que encuentran es que necesitan mayor uso de psicofármacos para tener controlado su trastorno bipolar. Los efectos positivos que les decía antes, ¿no? Se ha reportado mejoría en los síntomas negativos, en la memoria de trabajo espacial y déficit de atención y en el seguimiento visual. Sin embargo, hay un estudio del 2011 realizado por el doctor Segarra en Bilbao y lo que encuentra es que en los pacientes con el primer episodio psicótico sí que al inicio, de nivel basal, aquellos que fumaban frente a los que no fumaban sí que respondían mejor o rendían mejor en algunos de los test neuropsicológicos. En concreto, todo lo que tenía que ver con la atención y la memoria de trabajo, un poco en relación con esto mismo, ¿no? Sin embargo, él sigue a esos pacientes y lo que encuentra es que a los 6 y a los 12 meses, ¿no? El primer episodio, en el seguimiento a los 6 y a los 12 meses, esa mejoría o esa superioridad que tenían en estas dos áreas cognitivas las personas, los primeros episodios que fumaban, se pierden, desaparecen y ya el tabaco parece que ya no tiene ningún efecto procognitivo. Lo mismo, aprovechando el PEPS, el estudio este que les comentaba antes de primeros episodios psicóticos a nivel nacional, pues también hemos hecho un análisis para ver si verdaderamente sí que hay un efecto procognitivo ya en los primeros episodios, tanto a nivel de lo que conocemos como el rendimiento cognitivo usual como en el rendimiento social, ¿no? En la cognición social. Y ya esto es la conclusión y lo que dice es que este estudio tan grande, ¿no? de pacientes con primeros episodios psicóticos, lo que no encontramos que se relacione con mejor rendimiento ni a nivel de la cognición social ni a nivel cognitivo global, ¿no? Y esto sería lo que nosotros vemos, ¿no? No hay diferencias significativas entre fumadores y no fumadores en el rendimiento cognitivo a través de la Matrix, y esto sería, en rojo tienen las puntuaciones de los que no fuman y en azul están las puntuaciones en cada una de las escalas de la Matrix, ¿no? Solamente habría en esta medida el CPT de perseverancia, pero que no alcanza significación estadística. Y en todo lo demás, como pueden ver, se superpone totalmente la gráfica de unos con otros. Y esto sería en la cognición social medida a través del GEOPTE y no existe ninguna diferencia, ¿no? Las personas que fuman sacan 30 puntos con 8 y las que no fuman, como pueden ver, la misma puntuación también sería totalmente superponible. Luego, si sabemos que es malo para su salud física, sabemos que es la principal causa o factor de riesgo prevenible para quitar esos 15 años de vida que les quitamos a los pacientes con trastorno mental grave. Y sabemos que también es malo para su salud mental. Lo único que no ha sido rebatido es sobre los síntomas negativos, ¿no? Está ahí la cosa, si las personas que fuman verdaderamente tienen menos síntomas negativos, quizás en relación con ese efecto socializador del tabaco o quizás directamente, ¿no? por la acción de la nicotina sobre los propios síntomas negativos. Pero, en cualquier caso, ¿por qué no hacemos nada, ¿no? Nos preguntamos si sería un problema de negligencia, porque lo que se sabe, esto es para un estudio con pacientes con trastorno bipolar y solamente 1/3 de los clínicos aconsejan a sus pacientes dejar el tabaco, ¿no? Y estos mismos autores lo que dicen es, bueno, esto está en relación probablemente con la negligencia, esto es una negligencia terapéutica, con los viejos prejuicios de los psiquiatras, y esto lo que va a conferir es un estigma médico, porque si estos pacientes van a las unidades de respiratorio donde sí que se desintoxican de tabaco a otros pacientes, pues allí se dice, no, 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 es que estos pacientes son muy complicados, desmontan los grupos y nosotros no vamos a hacer nada tampoco, ¿no? Y todo esto está pasando a pesar de las recomendaciones en contra, porque desde el año 2014 nos llevan bombardeando con que es necesario tratar, los psiquiatras debemos tratar la adicción al tabaco de estas personas.
Los mitos, lo que se decía por la negligencia en los viejos mitos de la psiquiatría, si no pueden fumar se vuelven agresivos y violentos, los tratamientos no son efectivos, hay una teoría de la automedicación para el déficit cognitivo y esa sedación que producen los psicofármacos, la descesación conduce a la recaída y prohibir fumar en las unidades de psiquiatría va en contra de los derechos de los pacientes. Algunas cosas de estas ya las hemos hablado, como lo que sería la recaída y las exacerbaciones. Sabemos que no es verdad, ya les he dicho algunas cosas, pero además no hay menos efectos extrapiramidales por el hecho de fumar, luego no sería tampoco esta una de las claves, y hay mayor riesgo de trastorno por otros usos de sustancias, como para la población general. De alcohol, de 7 veces más de riesgo entre las personas que fuman que las que no fuman, y de drogas en general, 12 veces más riesgo entre las personas con trastorno mental grave que fuman y las que no fuman, ¿no? Luego, aparte de todo lo que hemos visto de la psicopatología y del tratamiento farmacológico. Si no pueden fumar, se vuelven agresivos o violentos. Y el mito este de que los hospitales, en las unidades de psiquiatría, tienen que seguir fumando. Yo no sé si aquí en Cataluña, en algunos hospitales todavía se puede fumar, en las unidades de agudos o no, pero sí que en otros sitios del país, y en concreto nosotros en Asturias, en 2 áreas sanitarias, de las 8 que somos, se puede fumar, en el resto no, pero hay 2 áreas en las que los pacientes todavía pueden fumar, ¿no? Entonces, bueno, pues la cesación tabáquica, ¿no? Lo que se plantea ahora es que debería ser incluso en las unidades de hospitalización de agudos donde se iniciara ese tratamiento para la desintoxicación y la deshabituación tabáquica. La automedicación, ya hemos visto que en realidad no hay un efecto positivo sobre esos síntomas cognitivos en los que se habla. Y, bueno, esto de que atenta a los derechos cuando un paciente está ingresado en una unidad de agudos de psiquiatría sería la primacía de la libertad individual de las personas. En realidad, si ese mismo paciente ingresa en cardiología o en oncología, no fuma. Y ahí nadie se plantea, claro, como está en cardio no puede fumar, o como está en neumología no puede fumar. Eso es evidente y es claro y meridiano, pero si ingresa en psiquiatría, si no le dejamos fumar, estamos atentando contra sus derechos individuales. Cuando, por otra parte, a todos nosotros no nos dejan fumar en una cafetería, ni nos dejan fumar en un cine, ni nos dejan fumar en un avión, ni nos dejan fumar aquí. Y aquí también estarían atentando contra nuestros derechos, ¿no? Pues es un poco el propio estigma de los psiquiatras que avalan, por decir, no podemos quitarles de fumar porque eso supondrá más tratamiento, más medicación, si agitación, si ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué estamos hablando aquí hoy de esto, ¿no? Estamos hablando aquí hoy de esto, ya lo hemos estado viendo un poco, ¿no? Porque es verdad que va mal para la salud física, para la salud mental, y que nosotros no hacemos nada. Y no hacemos nada aun sabiendo que estas personas sí que están motivadas para dejar de fumar, que los tratamientos de deshabituación son igual de efectivos en ellos que en la población general y que no empeora su estado de salud mental cuando están estabilizados psicopatológicamente. No es bueno en una unidad de agudos, cuando el individuo ingresa agitado o totalmente descompensado, iniciar ahí, ¿no?, el proceso de deshabituación tabáquica. Sí que no puede fumar, pero concienciar al paciente de que esto tiene que dejarlo, pero en el proceso de recuperación y hasta la alta, aprovechando que ha estado sin fumar, en la unidad pues sí que es donde se debería empezar. Y esto lo sabemos desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Este es el Eagles, el estudio que ha sido realizado multicéntrico a nivel mundial, que incorpora 8.000 pacientes. 4.000 tienen trastorno mental en general y 4.000 sin trastorno mental. Y este estudio se ha hecho un poco por la seguridad neuropsiquiátrica que tienen los fármacos para la deshabituación tabáquica. Como todos vosotros sabéis, tanto el bupropión como la vareniclina tenían una alerta, ¿no?, un box warning, en el que se decía que inducía suicidio y que además podía descompensar a las personas o incluso crear de nuevo depresión o ansiedad en las personas con este tratamiento, ¿no? Entonces, los resultados de este estudio, ya os digo, 4.000 pacientes con trastorno mental y 4.000 sin él, y de los 4.000 pacientes con trastorno mental, 800 tienen esquizofrenia o trastorno bipolar, son con trastorno mental grave, o sea, casi 1.000 sería con trastorno mental grave, ¿no? Entonces, el estudio lo que muestra, que vosotros no lo veis, es que no hay ningún efecto adverso atribuible al tratamiento, ni siquiera vareniclina o bupropión,
con relación con los parches de nicotina o de placebo. Y un poco en resumen sería esto. Ellos dicen que el estudio ha demostrado que es igual de efectivo en unos pacientes que en otros, ¿no? Esto sería la gente que está totalmente abstinente desde la semana 9 a la 12 y esta que está desde la 9 a la 24 totalmente abstinente, para todos, juntos unos y otros, ¿no? En rojo está vareniclina, en azul bupropion, en verde nicotina y en morado está placebo. Como veis, siempre la vareniclina, por hacer un cuento corto, la vareniclina siempre es el que consigue mayor efectividad. Para ellos abstinencia es el autorreporte más la comprobación por la coximetría, y todos son superiores a placebo, ¿no? Entonces esto sería todo el conjunto. Y ahora estos serían los que no son pacientes sin trastorno mental. Estos serían los datos de los pacientes con trastorno mental, como veis un poco más bajo, pero no hay diferencias significativas en ninguno de los tratamientos. Sí que es un poco más bajo, pero sin diferencias significativas, con lo cual la conclusión es que son igual de eficaces. Y esto sería para el conjunto de la muestra, es decir, aproximadamente un 30% de los pacientes responden al tratamiento con vareniclina, un 26% responden al tratamiento con bupropion, en el conjunto un 22% y un 23% a los parches de nicotina, ¿no? Entonces lo que vemos es que no hay diferencias entre unos y otros, que en ambas cohortes la vareniclina fue significativamente superior a bupropion, nicotina en parches y placebo, y que el bupropion y la nicotina son significativamente superiores al placebo. Nosotros con un FIS lo que hicimos fue reproducir. No era reproducir porque fuimos antes que el Eagles, bueno, antes de que se publicaran los resultados del Eagles, ver cómo podíamos hacerlo en un centro de salud mental normal y corriente, ¿no? Entonces diseñamos nuestro propio programa y los resultados que nosotros obtuvimos fueron los siguientes, ¿no? La medida sería la misma, 7 días en abstinencia y los niveles de cotinina, nosotros pedíamos menos de 9, ellos pedían menos de 10, y las medidas que encontramos inmediatas a las 12 semanas de cesación total fueron estas. Casi el 50% de los pacientes consiguieron la abstinencia sin diferencias significativas entre nicotina y vareniclina, y que hubiesen bajado al menos el 50%, las cifras fueron mucho mayores, y más o menos conseguimos mantener la eficacia a largo plazo, hasta la semana 36 que se medía, ¿no? Aquí participamos Oviedo, participó Vitoria, el Hospital de la Virgen Blanca, y participaba también Jaén con otro centro de salud mental. Entonces, estos eran nuestros resultados, con lo cual también nos quedamos bastante satisfechos. Efectos secundarios, esto es del estudio Eagles otra vez, ¿no? Los efectos secundarios sí que es cierto que la cohorte psiquiátrica tenía más efectos secundarios neuropsiquiátricos que los que no tenían enfermedad mental, ¿no? Y que la vareniclina, que aquí está en azul, es la que en la cohorte que no tenía trastornos psiquiátricos es la que tenía menor incidencia de efectos secundarios neuropsiquiátricos, incluso por debajo del placebo. Aquí es el placebo la que tiene más efectos secundarios, ¿no? Pero lo que les importaba, bueno, estos son los graves, ¿no? Que era paranoia, psicosis, manía, bueno, pueden ver que prácticamente nadie llega al 1%, ¿no? Y hay un suicidio consumado, hubo en este estudio un suicidio consumado en las no psiquiátricos, en los pacientes que no tenían trastorno mental, y dentro del grupo de placebo. Es decir, no había ninguna relación con ninguno de los fármacos activos, ¿no? Y esto un poco, bueno, pues eran los efectos secundarios más llamativos o que más se asociaban: la vareniclina, náuseas en este estudio, la nicotina con sueños muy vívidos, anómalos, que molestaban a los pacientes, que es lo típico que nos encontramos, el bupropion con el insomnio, y el placebo, que el efecto secundario más reportado eran las cefaleas. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue llevar a la FDA y a la Agencia Europea del Medicamento, a la EMA, a suprimir ese warning box de que, ojo, que estos fármacos pueden inducir suicidio, incluso desestabilizar a pacientes con trastornos mentales o incluso generar, de nuevo, predisponer a que las personas tengan estos tratamientos. Esto fue la gran aportación del estudio Eagles, que cambió radicalmente la perspectiva. Bueno, pues si no hay ningún riesgo, ¿por qué no lo hacemos, no? En realidad, bueno, estos serían nuestros resultados, pero de efectos secundarios, ¿no? Entonces, viendo que no pasa nada, que es seguro, lo que nosotros hemos conseguido es que el SESPA, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Oviedo declare 2 centros para la desintoxicación de
los pacientes con trastorno mental grave y tenemos un programa con un manual estandarizado que pasan entre enfermería y psicología y nosotros nos ocupamos de lo que tiene que ver con la medicación. El programa dura 12 semanas y verdaderamente es que estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo. Y ya para terminar, bueno, pues esto es una editorial que hemos realizado el profesor Julio Vives y yo en relación con este tema, ¿no? ¿Por qué en España no lo estamos haciendo, ¿no? Y la conclusión es que también tenemos que tener una lucha activa contra el tabaco en las personas con trastornos mentales graves. En realidad, un poco lo que les quería llamar la atención es sobre lo que todos lo sabemos, que la prevalencia del uso de tabaco en las personas con trastorno mental grave es más del doble que en la población general, que es perjudicial para su salud física, pero también para su salud mental, y no se ha conseguido replicar ni mantener que es beneficioso para ninguna de las esferas psicopatológicas de estas personas, que los mitos que imperan en la psiquiatría son quizás los que están siendo el principal obstáculo, la principal barrera para que tomemos cartas en el asunto, puesto que en la práctica clínica real es factible y es seguro, que es lo más importante, y desintoxicar y ayudar a nuestros pacientes a cesar en el consumo de tabaco. Por lo tanto, yo les animo a todos ustedes a que miren un poco más por sus pacientes, intenten indagar un poco más en su nivel de tabaquismo y en concienciarles de que tienen que dejar de fumar y ayudarles a ello. Y nada más, y muchas gracias por su atención.